Hemos estado viendo la serie de Paz Mental. Esta serie hemos estado revisando algunas cosas que a veces hemos descuidado y las hemos puesto a un lado y eso nos ha afectado. La semana pasada estuvimos viendo sobre la mente negativa. El día de hoy vamos a tocar este tema sobre lo que es la mente preocupada. La mayoría de las personas hacemos caso omiso a lo que es la mente preocupada y a veces nos acostumbramos y lo vemos tan común, ignoramos las alarmas que vienen a nuestra vida y eso nos va a afectar en la salud mental, en la salud física y en la salud espiritual. Entonces necesitamos estar revisando mucho porque según la Organización Mundial de la Salud esto está incrementándose y se está incrementando tanto que está afectando mucho en la salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que esto va incrementándose mucho y dice que ha afectado tanto que hay un incremento al estar buscando prosperidad. La gente entra en más crisis. Por ejemplo, dice que la sociedad más preocupada en el mundo es de Estados Unidos. Es muy ilógico que haya mucha prosperidad y estén más preocupados. Y se dice que el 60% de la gente ya mayor está en una crisis por estar en esa preocupación. Ahora, había una pareja que llevaba 50 años de casados. Y entonces ellos no habían tenido problemas nunca. Y alguien le pregunta al Señor, oiga, ¿cómo le hacen? ¿Por qué tanto tiempo viviendo así sin problemas? Le dijo, mire, el día que nos casamos, pues ya salimos del compromiso de la boda y íbamos en la carreta y la yegua que iba estirando la carreta se detuvo, no quería caminar. Y dice que se baja mi esposa y dice fijamente a los ojos a la yegua y le dice, camina o ya verás. Y no quería caminar. Y le dijo, va una. Se sube y le hace, arre, arre, y no quiere caminar. La mujer se baja y la ve fijamente a los ojos y dice, van dos. A la tercera vez se baja y le dice, camina. Viéndola fijamente a los ojos y no caminó y le dio un balazo. Sacó una pistola y pácatela. Entonces, el esposo le dice, ¿por qué haces eso? Porque yo quiero, y va una. Lo vio fijamente a los ojos. Se dice que cuando ya pasamos de los 50 años, todo lo tenemos resuelto. Resuelto aquí, resuelto acá, resuelto aquí. Entonces, dejémonos de preocupar porque va una. ¿Qué es la preocupación? Preocupación es estar adelantándome a un suceso. Y la preocupación es una emoción de adaptabilidad que nos mantiene en estado de alerta, defensa o para huir de un peligro o una situación adversa. Hemos estado hablando que tenemos nosotros emociones que vienen de parte de Dios y las emociones son muy buenas. Las emociones son como aquellas alertas que vienen a nuestra vida para reaccionar. Los sentimientos son otra cosa. Los sentimientos se producen a través de una emoción, pero los alimentamos con los pensamientos. Otra vez, las emociones son algo muy buenas.
Las tenemos de parte de Dios para tener una adaptabilidad al medio donde nosotros vivimos. Los sentimientos provocan en nosotros algunos efectos, pueden ser buenos o malos, pero se alimentan de nuestros pensamientos. Por eso vimos la semana pasada lo que es los pensamientos negativos y cómo combatirlos. Porque si viene una emoción, por ejemplo, alguien te dijo algo, te agredió o pensaste que te hizo algo, y tú dices, híjole, no me quiere, algo tiene, y será porque es mi suegra. Y entonces uno empieza a pensar y dice, esta señora viene del infierno, no sé cuánto, y en lugar de perdonar, alimentas esa emoción y lo único que hace es dañarnos. Ahora, les voy a hablar que dice los que estudian el comportamiento humano, y dice, es un sistema general de adaptabilidad o capacidad de adaptarse. Esto es lo que nos está indicando los que estudian el comportamiento humano. Entonces, veamos lo que es la naturaleza de la preocupación. El temor es algo que está en nuestra emoción, es natural y es bueno. Porque, por ejemplo, viene un perro, te ladra así de cerca y el temor te hace reaccionar. Si no reaccionas, te puede llegar a morder. Reaccionas y lo corres o agarras una piedra o haces algo y te lo esquivas. Entonces el temor es algo natural, es un sistema de defensa. Pero luego viene la emoción, y la emoción, por ejemplo, es el miedo. El miedo ya se empieza a apoderar de tus decisiones y es un sistema que se alimenta de pensamientos negativos. Por ejemplo, viene la pandemia y con tanto temor, ¿era bueno el temor? Sí, es bueno. ¿Por qué? Porque te mantiene en alerta para saber cómo te adaptas a eso. Pero cuando ya está una vez diciendo esa noticia y otra vez, y cada rato estaba la noticia, se generó el miedo. Y con el miedo sigue otro paso que es el pánico. Y el pánico es un temor intenso que te hace tomar malas decisiones. Después viene la fobia, y eso es un miedo irracional. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque la preocupación viene en nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos temor de que algo no funcione a futuro, o a un futuro corto o mediano. Pero es importante porque del temor viene la preocupación. Y la preocupación, cuando la sostenemos alimentándola con pensamientos negativos, se le llama estrés. Y hoy quiero hablarte de esto que es preocupación fuera de control, que le podremos llamar estrés. O es 4, es 5, o es 6. Entonces, veamos una gráfica que nos habla de esto. Hay una parte que es la alarma, otra que es la resistencia y otra que es el agotamiento. Entonces, en la alarma aparece esto que es estresol. Estresol es los estímulos que nos hacen reaccionar. Entonces, estás preocupado por algo porque tienes una noticia, sucedió algo, entonces tú te alertas. ¿Es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque te tienes que adaptar. Entonces, la alarma dura muy poquito, pero luego viene lo que es la homeostasis. Y quiero decirles esto porque tengo que hablarles de lo que la Biblia dice, de lo que Jesús nos va a enseñar hoy. La homeostasis es el estado de equilibrio que nos ayuda a que todos nuestros sistemas, cardíaco, el que produce las hormonas, el sistema digestivo y todo nuestro sistema tiene un momento de equilibrio
cuando estamos en un proceso de estrés. Pero cuando eso pasa tiempo y lo dejamos pasar, entonces va a llegar el tiempo donde perdemos el equilibrio y entra en un agotamiento. Déjeme le digo lo que va a afectar el estrés. El estrés va a afectar el sistema inmunológico. Disminuyen las defensas. Otra vez, quiero decirle lo que algunos médicos me platicaron cuando la pandemia. Me dicen los médicos que muchas de las personas que fueron bastante afectadas por la pandemia fue por causa del temor. El temor se fue al miedo, al pánico, y esto deshabilitó su sistema inmunológico. Quiero decirles, tú eres un diseño de Dios. A ver, todos digan, yo soy un diseño de Dios. Y lo que hace Dios, lo hace bien hecho. Entonces tú eres un diseño de Dios y estás diseñado para enfrentar cualquier situación. Y en el diseño de Dios te dio algunas emociones. Esas emociones te ayudan a reaccionar correctamente. Pero para que los sentimientos puedan ser gobernados, tengo que cambiar mi manera de pensar. Si no hay una paz mental, te va a llevar a un desequilibrio. Y entonces se puede desequilibrar el sistema inmunológico. Después viene el sistema cardiovascular. Hay un aumento de presión y los médicos dicen que está habiendo un grave problema de afectación cardíacas. ¿Por qué? Porque la gente está en un estrés. Se preocupó, alimentó esa preocupación, aumentó el estrés y entonces hay problemas. También está el sistema gastrointestinal y ahí se producen tantos ácidos que después vienen úlceras, gastritis, problemas de colon. ¿Por qué? Por causa del estrés. También está el sistema endocrino que produce las hormonas que nos protegen, nos ayuda para la estabilidad. Y una de las hormonas que produce el estrés es la adrenalina. La adrenalina nos hace reaccionar rápido. Es bueno, sí es muy bueno, pero cuando lo mantenemos mucho tiempo así, nos va a llevar a agotamiento y el adrenalina en exceso nos va a causar problemas. También se produce el cortisol. El cortisol es muy bueno cuando nuestro organismo lo está produciendo, pero cuando es en exceso por mantener tanto tiempo el estrés, nos va a afectar en la salud. Ahora, les quiero hablar de la naturaleza de la preocupación o el estrés desde el punto de vista bíblico. Y quiero que me acompañen a leer Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice el Señor Jesús: por esto les digo, que no se preocupen por la vida. ¿Por qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Por qué no me debo preocupar? No se preocupen por la vida. Señor, pero ¿cómo no me voy a preocupar? No se preocupen por la vida, dice el Señor Jesús, por la vida diaria, sino si tendrán suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y entonces empieza a decir, ustedes son más valiosos que la naturaleza. A ver, todos digan, yo soy muy valioso para el Señor. Por lo tanto, tengo que prestarle atención lo que el Señor me dice. ¿Y qué te dice el Señor? No te preocupes por la vida diaria. Amén. Pero vayamos un versículo antes. Vamos al versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces, me lo dice el Señor Jesús antes de que me diga que no esté preocupado. Entonces, muchas de las preocupaciones tienen que ver con mi confianza en el dinero.
Y vuelvo a hablarles de lo que está diciendo los que estudian sobre el comportamiento humano. Dice que la preocupación o el estrés ha aumentado según la prosperidad. Vas prosperando y te preocupas demasiado por lo que tienes. Y hay quienes están preocupados por lo que no tienen. Entonces eso va afectándonos y hay un desequilibrio si eso se mantiene y no buscamos la paz mental. Pero hoy hemos venido para buscar la paz mental. Amén. Entonces, el Señor Jesús nos dice que tengamos cuidado con esto, que no nos preocupemos. Ahora, todas las preocupaciones están ligadas a nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque nos sigue diciendo el Señor Jesucristo que tengamos cuidado de la vida diaria. Porque nos vamos a preocupar, sí, pero si yo no estoy confiando en Dios, eso se va a generar un estrés. Porque le dice el Señor, basta cada día su propio afán. Tengo que ir cada día con el Señor. Señor, aquí estoy, dime qué es lo que quieres de mi vida. Amén. Entonces, ¿qué señal le podemos estar dando al cielo cuando estamos manteniéndonos preocupados todo el tiempo? La primera cosa es que le estamos diciendo, no confío en que tú tengas el control. Qué interesante, ¿no? Cuando estamos perdiendo el control por estar preocupados, cuando ya estamos en un estrés, le estoy diciendo a Dios, es que yo quiero tener el control, no tú, no quiero que lo tengas tú. Segundo, no creo que tus planes sean para mí, porque siempre Dios te quiere bendecir. Y dice, tengo planes de bien y no de mal para ti. La tercera cosa que le estamos dando señal es que no estoy seguro que esté realmente conmigo. Le estamos diciendo, estoy preocupado y no veo la solución, no creo que Dios esté conmigo. Y quiero decirte, si alguien aquí ha recibido a Jesús en su corazón, ¿quién lo ha recibido en su corazón? Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Quiere decir que cuando estamos estresados, no estamos confiando en que Él sigue con nosotros. Y si Jesús está cada día en tu vida, ¡wow!, las cosas serán diferentes. Amén. Veamos ahora lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? Todo. En la Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas, dice, por nada estén preocupados. Primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo. ¿Cuántas cosas te quiere añadir Dios? Ok, el día de hoy van a suceder milagros en aquellos que ponen su confianza en Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy estresado, no estoy confiando en Dios. Cuando yo le digo, Señor, aquí están mis cargas, ahora me pongo a confiar, entonces dice Dios, muy bien, porque yo te dije, no estés preocupado por estas cosas. Pero se te va a añadir todo. ¿Cuándo? Cuando ponemos a Dios, al reino de Dios por encima de todo. Se llama prioridad. Hay personas que se han preocupado por su familia, pero no pusieron como prioridad la familia, pusieron como prioridad el trabajo. ¿Por qué? Porque necesito mantener mi familia, y se dedicaron tanto al trabajo que descuidaron a la familia. Y ahora ya la perdieron. Escuché esto, que un niño estaba juntando de sus ahorros lo que le daban, y va una noche que llega el papá bien cansado y le dice, papá, ¿cuánto te cuesta un día de trabajo? Y el papá le dio una cifra.
Le dice, ¿por qué, hijo? Porque quiero pagarte un día para que estés conmigo. Y el papá dijo, mira, hijo, no estés molestando, vete a acostar. Yo estoy muy cansado y tengo que trabajar para la familia y no sabes que tengo que juntar dinero. Y entonces se va el niño y el papá como que le dio remordimiento. Va con el hijo, le dice, a ver, hijo, ¿para qué querías saber cuánto? Dijo, es que estoy juntando para que tú puedas estar conmigo. Entonces eso le movió el interés de preguntar al papá, porque estaba perdiendo al hijo. Como estaba trabajando tanto, ya no lo veía. Pero eso sucede en los matrimonios, en las relaciones padres-hijos. Estamos preocupados porque cambiamos las prioridades. Cuando tu prioridad es Dios y su gobierno, y hacemos lo correcto, dice que todo lo demás será añadido. Amén. La Universidad de Pensilvania, que es Penn State, dice que la mayoría de las preocupaciones que vienen a la gente, en el 91% jamás suceden. A veces nos preocupamos de nada. Pero luego dice que si llegan a ocurrir el 9% que falta, dice que cuando llega el problema por el que estamos preocupados, por lo general no es ni tan grave. Y tercero, cuando llega a suceder un asunto grave, tenemos que recordar que Dios siempre está interesado en sacarte adelante. Nunca te abandonaré y nunca te dejaré, siempre estaré contigo, dice el Señor. Amén. Ahora, veamos cómo opera todo esto, porque ya hemos visto que a veces estamos tan preocupados cuando Jesús dice, no se preocupen, busquen primeramente el reino de Dios y hagan lo correcto. Pero veamos cómo opera. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 38. Y dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Pongan mucha atención, porque el Señor Jesucristo estaba predicando, estaba haciendo la obra que vino a hacer de rescate, enseñanza, y una mujer llamada Marta la invitó a su casa. Lo mismo que has hecho tú. ¿Alguien de aquí ha invitado a Jesús a su casa? ¿Es importante Jesús para ti? Amén. Entonces entró a su casa, lo invitó. Qué interesante, tú invitaste a Jesús a tu casa, qué interesante. Hay que prestar atención a esto. No a cualquier lugar va Jesús, va a donde se le invita, y si tú lo has invitado, entonces pongámosle atención. Versículo 39 dice, su hermana María se sentó a los pies del Señor. Por favor, ponga atención a esto. Aquí me dice que yo escojo invitar a Jesús, pero también yo escojo qué hacer cuando está Jesús. Y hoy vamos a escoger la mejor parte, amén. Y dice, María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Alguien está escuchando las enseñanzas? Ok, entonces nadie más va a decidir por ti, tú tienes que decidir si escuchas o si no escuchas. Hay momentos donde yo estuve un domingo en la iglesia, todo preocupado por lo que no funcionó en la semana y qué iba a ser la próxima semana. Y el Señor estuvo hablándome en la predicación y yo no le puse atención. Viene el problema y de repente me acuerdo de la predicación, dice, ¿por qué no le puse atención si estaba Jesús ahí hablando? Yo creo que este momento es clave para tu vida. Y te lo voy a decir por qué. Porque van a venir momentos
de angustia al mundo entero. Pero cuando vengan esos momentos de angustia, como nosotros estamos aprendiendo del Señor Jesús a sus pies, cuando venga esa angustia, tú no tienes por qué estar preocupado, porque dice Jesús, cuando venga, ustedes erguíos o levántense, quiere decir que estamos agachados, asustados, tirados. Dice, levántense y sean felices, porque su redención está pronta. Yo vengo por ustedes, dice el Señor. Sí. Versículo 40. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. A Marta le preocupaba más la cena que la enseñanza. Espero que no estén pensando en lo que dejaron en la estufa, si se le van a quemar los frijolitos. Espero que no esté pensando en lo que va a hacer en la semana. Espero que usted esté enfocado en lo que Dios está hablando hoy. Marta perdió de vista a Jesús. Y dice, estaba más preocupado por las cosas de la cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está echadota ahí? No dijo así, ¿verdad? Que está ahí sentada mientras yo hago todo el trabajo. Se estaba haciendo la víctima. Ay, pobrecita, estaba muy ajetreada, que era lo que ella había invitado a Jesús a su casa, pero no le estaba prestando atención, ella estaba haciendo otras cosas. Dile a esta floja que venga y me ayude, dándole órdenes al Señor Jesús. Ella cambió la prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Busca al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene un rey. Busca primeramente el reino de Dios y haz lo correcto. Pero Marta no estaba buscando. Invitó a Jesús, sí lo invitó, como lo hemos invitado todos. Pero aquí hay dos casos importantes, Marta, María. ¿En qué grupo estamos ahorita? Nos estamos haciendo las víctimas, decimos que nadie nos ayuda, que todo, Señor, que es lo más importante, cambió las prioridades. ¿Estaba presente Marta ahí con el Señor Jesús? Sí, estaba presente físicamente, pero su alma estaba ausente. Y espero que estés físicamente presente, pero tu alma también presente. Entonces Marta había perdido el desequilibrio y esto la estaba llevando al agotamiento, un agotamiento físico, mental y próximo a afectar su organismo. Versículo 41. El Señor le dijo, mi apreciable Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Esta misma versículo en otras traducciones dice, Marta, Marta, afanada y turbada. El afán es esa preocupación, porque aquí dice preocupada y tan inquieta. Otras versiones dice turbada. ¿Qué es la palabra turbada? Viene de una palabra griega que es perispao y significa confundida, en un desorden y desconcertada. El efecto es perdida mentalmente. Y a veces, como cristianos, mientras vamos aprendiendo, estamos por no controlar nuestros sentimientos, por esas preocupaciones. Viene el estrés y estamos perturbados. Eso es el estrés. Una turbación que es confundidos, en desorden y un desconcierto que hay en nuestra vida. Así estaba Marta. Versículo 42. Hay una sola cosa por la que vale la pena. A ver, todos digan, hay una sola cosa que vale la pena en mi vida. ¿Cuál es esa cosa? Marta la ha descubierto
y nadie se la va a quitar. ¿Qué es lo que descubrió Marta? Y Jesús lo dijo. ¿Qué es lo que descubrió Marta? Dice que estaba a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. A María. ¿O era tu tía? No, María. María. Entonces María estaba a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Y le dice Jesús, una sola cosa vale la pena. María ya la descubrió. ¿Usted ya descubrió cuál es lo que vale la pena? No te preocupes por nada. Lo que vale la pena es estar escuchando la enseñanza que Jesús tiene para ti. Amén. ¿Y qué va a pasar de esa enseñanza? Nadie te la va a quitar. Y en las enseñanzas están las promesas del Señor. Amén. Muy bien. ¿Listos para esto? Leamos Filipenses capítulo 4, versículo 6. A ver, yo quiero que me ayuden, por favor, a leer esto. Dice, ¿por qué? No se preocupen, ¿por qué? ¿Por qué no se deben de preocupar? ¿Van a venir las preocupaciones? Sí, a todos nos llega. ¿Y qué es lo que nos dice este versículo? No se preocupen por nada. ¿Va a venir la preocupación? Sí. Y me dice, no se preocupen por nada. Entonces va a haber una guerra. ¿En dónde? En tus sentimientos. ¿Va a venir las preocupaciones? Sí. ¿Y qué nos dice este versículo por el Espíritu Santo? No se preocupen, ¿por qué? En cambio, ¿por qué vamos a orar? Ok. Vamos a orar por todo. Ahora, ¿se acuerdan que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas? ¿Por qué una persona está preocupada? Porque no tiene algo, porque no le ha funcionado algo. Por ejemplo, si vamos, no nos vamos a preocupar por nada. En cambio, oren por todo. ¿Por qué tienes que orar? ¿Y qué es ese todo? Por ejemplo, dice la Biblia, no codicies la casa de tu prójimo. ¿Por qué me pide que no codicie la casa de mi prójimo? Porque yo puedo estar preocupado porque no tengo una casa como la tiene mi prójimo. Entonces, si no estoy preocupado por eso, yo tengo que orar. Señor, yo he hecho toda mi carga sobre ti. Dame la capacidad de poder tener una casa. Y te pido por una casa. ¿Y qué le va a dar el Señor? Una casa. Y el día de hoy vamos a orar por lo que te estaba preocupando. Porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y así como María no estaba preocupada, sino ella escogió la mejor parte y le será dado todo, así nosotros el día de hoy necesitamos orar por todo lo que no tienes y que te estaba afanando. Si estabas orando por tu familia, ya no estés afanada, sino sigue orando, porque entonces Dios hará algo en tu familia. Amén. Hay quienes tienen problemas económicos, están metidos en un problema económico. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Quita el afán, no te afanes por nada, sino ora por todo. Y díganle a Dios, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Lo que necesitamos. Y dale gracias, ¿por qué? Entonces, por nada, por todo. Por nada estés afanado, por todo ora. ¿Qué es lo que me está pidiendo para atacar la preocupación y el estrés? Orar.
Pero luego me dice, denle gracias por todo. A veces dejamos de vista lo que Dios está haciendo, lo que Dios me ha dado. Tenemos tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que nos ha entregado, que nos desenfocamos de eso y estamos preocupados por lo que no está. No nos afanemos por nada. No te estreses, no te preocupes por nada. Versículo 7. De esa manera tendremos la paz mental. Experimentaremos la paz de Dios. La paz de Dios se experimenta. Va a venir sobre tu vida. Cuando viene esa paz de Dios y la estás experimentando, se quita toda la turbación, toda la inquietud. Y dice que esa paz de Dios supera todo lo que podemos entender. O sea, va más allá de lo que podemos entender. Por eso te van a decir que estás loco, que cómo es posible, ¿por qué? Porque Dios quiere que tú experimentes su paz. ¿Cómo experimentamos su paz? No preocupándome por todo, sentándome a los pies de Jesús y dejando que Él me hable de esas grandes y maravillosas promesas, que en esas maravillosas promesas hay los sueños de Dios, se conocen como los sueños de Dios, y los sueños de Dios son más grandes que tus temores y tus preocupaciones. Entonces, con los sueños de Dios se combate la preocupación, con la oración se combate la preocupación. Amén. Y no solamente eso, ¿cómo vamos a combatir esa preocupación? Háblate a ti mismo. A ver, todos digan, mí mismo. Por nada estés preocupado. Y hoy voy a empezar a orar por todo. Y lo que Dios me ha dado y me estará dando, nadie me lo quitará. Por eso hoy quito toda preocupación. Amén. Hay un salmo que casi todos lo sabemos y no lo sabemos de memoria, el Salmo 23. El Salmo 23 dice, ¿por qué nos preocupamos? Por lo que nos falta. Y si Dios es tu pastor, ¿qué te va a faltar? ¿Y por qué tienes que estar preocupado? Entonces, ¿cuándo te lo va a dar? Cuando tú oras y se lo pides a Dios, dándole gracias. Entonces oremos y démosle gracias. ¿Por qué? Por todo. Porque dice, si buscas primeramente el reino de Dios como María y hacer lo correcto, todo será añadido. Y hoy empiezan las añadiduras sobre tu vida. Amén. Y dice, si el Señor es mi pastor, ¿por qué estás preocupado? Si tienes un Dios, y el Señor Jesús dijo, yo estaré contigo siempre. Versículo 6. Nos brincamos hasta el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te van a seguir cuántos días? No estarás desamparado. A veces estamos estresados porque nos sentimos sin amparo. Pero si Jesús está contigo porque es tu pastor y estás confiando en Él, te va a seguir el bien y la misericordia. ¿Vas a tener problemas? Sí, van a venir problemas, pero el bien y la misericordia te siguen. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa del Señor. Entonces tú invitas a Jesús, Él te invita a la suya. Y entonces convivimos. Y la vida es diferente. Amén. Ahora, por favor, póngale mucha atención a esto. Y es más, yo les pediría que se pongan de pie. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué vivimos estresados? Porque dejamos de confiar en Dios. Isaías 46:10. Lo voy a leer, no va a aparecer aquí. Dice Dios, yo soy Dios, que anuncio lo que está por venir. Desde el principio. Dice Dios, yo les anuncio lo que está por venir y se los anuncio desde el principio.
Desde la antigüedad, aun cuando las cosas no se han hecho, y lo he dicho, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Déjeme le explico este versículo. La gente que hace películas con mucho éxito, entonces ellos comienzan por el final. Tienen un título y dice, vamos a hacer esta película, y los que están pensando, los escritores, los que hacen las películas, comienzan por el final. ¿Qué final quieres? Un final exitoso. Entonces, a partir del final, empiezan a escribir los guiones, ¿se llaman? Entonces hay momentos difíciles, hay momentos bonitos, hay momentos de paz, hay momentos de guerra en todo el transcurso de la película, pero comenzaron por el final. Y el final es el éxito, alcanzaron lo imposible. Así es Dios. Dios empezó tu vida por el final y Él quiere que tú escuches su consejo, pero Él quiere que te veas en las Escrituras en donde tú estás ahí. Porque dice Dios, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Y entonces te enfocas en lo que no ha funcionado, en los momentos difíciles, en que tu familia está en una crisis, en que tu economía, en que tú estás pasando un momento de salud. ¿Por qué? Porque hubo un desequilibrio a través del estrés y el Señor sigue diciendo, quiero que me pongan atención porque tu vida es una película y yo voy a hablarte del final. Y el final es yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Dios sigue hablando a tu vida y Él quiere que veas a futuro. ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué estamos preocupados por las cosas que no han sucedido? Por el futuro. Pero Dios sigue siendo Dios del futuro y Dios del presente. Dios está contigo y siempre lo estará. Así es de que aprendamos a escoger la mejor parte de la vida. Estar sentados poniéndoles atención al Señor. No dejes de orar. No estés preocupado por nada. Sigue orando. ¿Qué es lo que combate el estrés? ¿Qué es lo que combate la preocupación? Oración. Los sueños de Dios. Estar confiando en el Señor. Por favor, volvamos a poner nuestra vista en el Señor Jesús, en el autor y consumador de la fe. Él nunca te va a fallar. Aunque pases por valle de sombra de muerte, Él sigue hablándote, infundiéndote aliento, porque ahí no es tu destino es con el Señor. Él ya preparó tu vida. Amén. No estés afanado. No estén afanados. Y todo depende de las prioridades. Cambias prioridades por causa del afán y no serán añadidas las cosas. Pero ahora cambiamos prioridades y las cosas serán añadidas. Dígale con todo su corazón, Señor Jesús, tantas gracias te doy por tu presencia en mi vida. Gracias te doy, Señor, porque tú me has hablado de las tinieblas a luz. Gracias te doy, porque tú viniste a rescatarme para que yo esté en el reino por la eternidad. Gracias te doy, porque si tú conmigo, ¿quién contra mí? Tú vas inspirando mi vida a seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque es tu palabra la que trae mi equilibrio en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tu compañía me infunde aliento. Y hoy pongo mi confianza en ti. Hoy vuelvo a poner mi confianza en ti, en el nombre de Jesús. Hoy te pido por las añadiduras que faltan a mi vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén.